Una de las preguntas más realizadas en el ámbito de la física ha sido: ¿de dónde viene la luz? En este vídeo vamos a dar una aproximación puramente clásica a este problema, en concreto la del átomo de Lorentz. Nuestro modelo se basará en tres hipótesis, que son la existencia de un estado fundamental estable, la linealidad de una fuerza recuperadora interna y el amortiguamiento. La primera hipótesis se puede resumir en que el átomo posee un estado fundamental estable en el que no se posee radiación. El motivo de esta hipótesis es que, si no ocurriera eso, nosotros no existiríamos. Para explicar este hecho, tenemos que recurrir a la cuántica, por lo que lo tomaremos como hecho empírico. Podemos imaginar el estado fundamental como una nube de carga negativa en torno al núcleo, como se ve en la imagen. La segunda hipótesis se basa en que en el átomo hay una fuerza recuperadora que depende linealmente del desplazamiento de las cargas, la cual se opone a que el átomo sea sacado de su estado fundamental. Esto es fácil de admitir debido a la ley de Coulomb. Además, sabemos que separar cargas implica realizar un trabajo, el cual se extrae de la energía del campo electromagnético. En cuántica, esto se llama absorber un fotón. Más, cuanto menos optimista, es postular que esta fuerza es lineal con la separación entre cargas. Una justificación a esto es imaginar que esta fuerza viene de una energía potencial dependiente de la separación, y por la naturaleza del estado fundamental, este potencial se tiene que encontrar en un mínimo. Si tomamos que la perturbación que la luz causa en un átomo es muy pequeña, siendo R mucho menor que el tamaño del propio átomo, si desarrollamos V en serie de potencias, el primer término no nulo será cuadrático en la posición, y despreciando los demás, la fuerza será lineal en R, como vemos. Por esto, la fuerza que nos queda será donde ω0 es la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia del oscilador armónico al que aproximamos el potencial. Esto, físicamente, se traduce a que si perturbamos el átomo y lo abandonamos, oscilará con esa frecuencia, es decir, es su frecuencia natural. Con todo esto en mente, podemos ilustrar este modelo con un par de cargas, positiva y negativa, núcleo y electrón, unidas por un muelle. Y debido a que el núcleo tiene una masa muchísimo mayor que los electrones, miles de veces mayor, el movimiento de los núcleos será mucho más lento que los electrones y con menor amplitud. Por esto, tomaremos que los que se mueven son los electrones. En física, esto se conoce como estructura gruesa. Como tercera y ya última hipótesis, suponemos un movimiento amortiguado, añadiendo un término a la dinámica que representa las pérdidas de energía. La razón puede ser que los átomos en general se encuentran en sistemas abiertos y tenemos que tener en cuenta el intercambio de energía por razones termodinámicas, como puede ser la temperatura o movimientos erráticos. Además, de las ecuaciones de Maxwell, las cargas aceleradas radian ondas, que llevan energía, la cual tiene que perder el propio átomo. Una forma más o menos elegante es añadir a las ecuaciones un término proporcional a la velocidad. Y además, con gamma podemos medir cómo de intenso es esta pérdida de energía. Un valor típico es del orden de 10 elevado a 8 hercios. Con todo esto podemos construir la ecuación que modela la dinámica, desde la segunda ley de Newton. Para resolver esta ecuación tendremos que hacer un par de aproximaciones. La primera es ignorar la dependencia en la posición de los campos. Para comprobar la validez de esta aproximación, tomamos que estos son del tipo onda armónica plana. Y debido a que estas ondas planas tienen una dependencia con la posición en la exponencial, hace nuestra ecuación muy difícil de resolver salvo por métodos numéricos. Por suerte podemos ignorarla, ya que el módulo de la posición va dividida por la longitud de onda. Y dado el rango de valores en el que se va a mover esta posición, va a ser mucho menor que la longitud de onda, ese término va a ser despreciable, lo podemos tomar como 1. Por ejemplo, el tamaño típico de un átomo es enormemente menor que la longitud de onda visible, aun esta representación no siendo fiel a los valores numéricos reales, ya que el tamaño normal de un átomo ronda los 0,1 nanómetros, mientras que la longitud de onda en el visible va desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros, por lo que aproximadamente es 5000 veces mayor. Así que podemos tomar el término E elevado a I K por R como aproximadamente 1. La segunda aproximación es despreciar el término magnético, ya que como vemos, el módulo de B va a ser igual al módulo de E partido por C, por lo que si la velocidad de la carga es mucho menor que la luz, cosa que suele suceder, podemos despreciar este término, al ser órdenes de magnitud inferior al resto de términos. Con esto, tenemos la siguiente ecuación diferencial. Podemos empezar obteniendo la solución particular. Para esto, intuimos que un átomo forzado por una fuerza armónica a una frecuencia omega, como puede ser el campo eléctrico, acabará oscilando a esta frecuencia, como cuando empujas a un columpio a tu ritmo. El columpio no va a decidir el ritmo al que se mueve. Por esto, podemos intentar suponer como solución
pone un ansatz, una oscilación armónica de la misma frecuencia que el campo eléctrico, en función de una amplitud, que vendrá fijada al resolver la ecuación. Si cogemos este ansatz, lo derivamos 2 veces y metemos en la ecuación, llegamos a esto. Y despejando R0 y viendo la ecuación que tenemos originalmente para el ansatz, podemos añadir la dependencia temporal, por lo que tenemos nuestra solución particular. Para la solución homogénea es inmediata mediante el polinomio característico, y suponiendo, como pasa prácticamente siempre, que la frecuencia de resonancia es mucho mayor que el amortiguamiento, tenemos la siguiente solución homogénea. Además, todo esto que hemos visto se puede particularizar a cargas libres suponiendo omega 0 igual a 0. Y con todo esto ya podemos entender la emisión de luz. Si revisamos la ecuación obtenida tenemos, de aquí podemos llamar al último término emisión espontánea o dinámica electrónica, ya que no depende del campo eléctrico externo, va a depender del propio átomo. Para que tenga efecto tenemos que partir de un átomo excitado, ya que si no la posición será 0 y el término se anula. Aquí también vemos que la frecuencia de absorción y emisión es propia del átomo, es decir, omega 0, y no depende de la luz incidente. Puede o puede no haberla, tiene que ser propia del átomo. Y revisando el primer término, puede representar la absorción y emisión estipulada, es decir, dependiente del campo, como podemos ver. De lo cual se ve que respecto a la absorción, mientras la luz siga forzando al átomo a oscilar, este estará radiando, necesitará un flujo de energía obtenida de la incidente. Con todo esto ya tenemos un modelo clásico de emisión y absorción de la luz, el cual, por las hipótesis impuestas, solo funciona para la frecuencia de la luz lejos de la frecuencia de resonancia, ya que si no, en algunos casos tendríamos singularidades. Con esto terminamos el vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.